África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, con Cristina Bayo. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, donde os hemos preparado un programa centrado en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios que se celebra cada 18 de abril gracias a la iniciativa de ICOMOS, que comenzó en el año 1982. Esta celebración tiene un objetivo, que es el de sensibilizar sobre la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de protegerlo a nivel mundial, como es lógico, pero en el caso que nos ocupa hablaremos del continente africano. Y es que, aunque África está poco representada en la lista del patrimonio mundial, porque los bienes africanos representan alrededor del 12% de todos los sitios inscritos en todo el mundo, un porcentaje desproporcionadamente alto, como es un 39%, son los que están entrando en la lista de patrimonio mundial en peligro. Imaginaos. Con estos datos tan escalofriantes entenderéis la importancia de este programa. Por otro lado, como siempre, queremos dar las gracias al Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid por cedernos esta plataforma, así como a la Universidad Permanente Millán Santos de la Universidad de Valladolid, que nos hace colaborar con voluntarios de primer nivel. En esta ocasión contamos con la participación de Dolores Ortega, Elías Peña, Isabel Alcaraz y Teresa Casado. Además, vendrán nuestras colaboraciones especiales de mano de María Pascual, Laura Martínez en la Medicina del Arte y María González Valdés con la sección Antropología Africana, que nos narrarán todas ellas aspectos interesantísimos de la cultura africana centrados en la protección del patrimonio con motivo de este Día de los Monumentos y Sitios. No os lo perdáis. Os pedimos, como siempre, que nos sigáis también en YouTube, Spotify Podcaster y aquí en eBooks, donde podéis compartir, descargar y escuchar siempre que queráis nuestros programas. También que nos sigáis en nuestras redes sociales, que estamos en todas ellas, como son Facebook, TikTok, X e Instagram. Y por supuesto que visitáis presencialmente nuestro museo. Tenéis toda la información en www.fundacionjimenezarellano.com. No me entretengo más. Subid el volumen porque ya está aquí, el programa de abril de África Inspira. ¡Adelante! Un rincón cultural. Dentro del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, nos ha parecido muy interesante presentar una cultura africana, concretamente malinense, que posee una joya, un edificio que es patrimonio de la humanidad, como es la cultura yené, y la arquitectura es su maravillosa mezquita, realizada nada más y nada menos que en barro. ¿Y quién mejor que Dolores Ortega, nuestra voluntaria más cultural, para que nos lo explique? ¡Qué honor, Cristina! Con esta presentación no me queda más remedio que hacer una sección que espero sea muy interesante, aunque los de Genné nunca defraudan. Pues venga, no te entretengo, vamos allá, Dolores. En nuestro museo nos encontramos con una interesante colección de terracota, pero es verdad que los de Genné son una etnia muy prolija en su concepción artística, tanto en la escultura como en la arquitectura, con la ya conocida mezquita de Genné de la que se va hablando en este programa. De hecho, tenemos la suerte de poseer testimonios arqueológicos muy antiguos que nos han dado pie a poder investigar sobre ella, porque los primeros fragmentos de estatua aparecieron en la isla Otoje de Caniana, en el delta interior del Níger en el año 1933, casi 100 años. Un descubrimiento fortuito como la cultura Nog, ahora mismo recuerdo, que al final da ese aire romántico a estas culturas.
Pues sí, porque también se produjeron poco después hallazgos accidentales, porque después, en 1940, apareció una mujer arrodillada en Dejenne, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Dejenne, es decir, muy cerca de la mezquita, por lo que se evidencia que en esta zona todo el flujo cultural, artístico y religioso estaba concentrado. Y de ahí, Cristina, se sucedieron figuras bajo tierra de las que se avisaban los agricultores porque aparecían de manera casual. Pero, ¿te cuento el problema? Adelante. Pues que la primera excavación arqueológica controlada y con criterios científicos no fue cometida hasta 1977 y que se extendió hasta 1981, de manera que no se ha podido ir analizando todo con más detenimiento, pero en ese tiempo se ha perdido ingente información, supongo. Eso es, y cuando anuncias un yacimiento controlado, el pillaje y ataque a los yacimientos y museos ha sido constante. Tranquilos oyentes, que todo este tema hablaremos más adelante. Vale, vamos a seguir con nuestro tema, que ya tendremos tiempo en unos minutos para cabrearnos. Eso es. En resumen, los vestigios recuperados nos confirman que la ocupación de la ciudad de Dejenne se remonta al siglo III a.C. y sabemos que en el siglo VIII se convirtió en una auténtica ciudad con miles de habitantes, porque se convirtió en una encrucijada comercial en la ruta de las caravanas de oro que atravesaban el Sahara. ¿Y la mezquita, que es arquitectura islámica, cuándo aparece? Pues parece que la islamización de la zona fue temprana, pues según la tradición oral, la primera mezquita fue erigida en el siglo XIII por Coy Comboro, con ocasión de conversión a la nueva religión. Y también sabemos que en el siglo XIV la población comenzó a trasladarse a su ubicación actual, aunque no se conocen las razones. Lo importante es que esta nueva ciudad islámica se erigió sobre pequeñas colinas para evitar las inundaciones provocadas por las lluvias y por las crecidas de los ríos Bari y Níger. Y a partir de ahí siempre ha sido un foco de difusión del Islam en el África subsahariana. Así ves, y con el tiempo Dejenne formó parte de los sucesivos imperios surgidos en la región, como los de Ghana entre los siglos 7 al 11, el de Mali de los siglos 13 al 14, los Songhai entre los siglos 14 y 16 y por último los Bambara del siglo XVII. Finalmente, en el año 1893 cayó en manos de las tropas francesas y se convirtió en colonia, integrándose en el Sudán francés. ¿Y actualmente? Pues los recientes disturbios políticos y las terribles sequías están amenazando las arquitecturas de barro de Dejenne, incluyendo su mezquita, por lo que sus ciudadanos están dedicados a su edificio histórico. Dolores, ya estamos viendo que la cultura yene es realmente interesante. ¿Quieres comentarnos algo más? Voy a dejaros con la miel en los labios, porque hay muchas más novedades que contaros, pero lo haré en próximos programas. Hasta la próxima. Los niños y niñas también podemos disfrutar al máximo del museo. Talleres, visitas y muchas actividades nos esperan en este rinconcito de África en Valladolid. ¡Ven a visitarnos! La pieza del mes. Cuando vengáis al museo o nos visitéis de manera virtual, fijaos en una interesante obra en terracota situada en la Sala Renacimiento. Es pequeña, pero no os dejéis de engañar por su tamaño, porque os aseguro que tendrá muchos secretos. ¿Queréis conocerlos? ¿Sí?
Pues ya está aquí nuestra colaboradora más aguerrida, María Pascual, para ponernos al día con ella. Hola María. Hola Cristina, te doy la bienvenida a la explicación de la figura antropomorfa de la cultura Yenne, que te aseguro que te va a encantar. Todo tuyo, María. ¿Qué nos cuentas de ella y por qué? Pues primero te cuento que tiene una altura aproximada de unos 20 centímetros, por lo que efectivamente hace que sea una obra pequeña, pero que tiene entre 500 y 1000 años de historia. Es decir, que la situamos aproximadamente entre los siglos XI y XVI después de Cristo. ¿Y el por qué elegir esta obra de arte? Pues me he decidido con ella por poseer una interesante expresividad, a veces poco vista en el arte africano, y por su significado que ahora te voy avanzando. La postura es muy curiosa, ¿nos lo explicas? Claro, es una figura con una postura habitual dentro de la estatuaria Yenne y que parece que es masculina, como el resto de las que acompañan, que se presenta de manera arrodillada, como si estuviera orando, y posee unos largos brazos cruzados sobre los hombros. ¿A ti te parece que está rezando? Desde luego, es que parece un sacerdote. Así lo marca también su expresión, muy serena, concentrada, mirando al frente y con unos rasgos de cara muy hieráticos. Se aleja de todos y todas. Además, si te vas acercando, las cejas aparecen muy marcadas, con la nariz recta y la boca pequeña, entreabierta, como si estuviera realizando algún sonido. De todos modos, ten en cuenta que parece que la población Yenne, durante sus rezos rituales a los antepasados, ponían esta postura bien para lograr de ellos algún beneficio o bien por comodidad. Por lo que veo es una representación sencilla, pero que no quiere evitar que aparezcan los adornos por su cuerpo. Es que no deja de ser africana. Es inherente, es un ADN. Por eso aparecen pulseras en las muñecas y como única prenda aparece una falda que se cubre desde la cintura hasta las rodillas y que efectivamente es una prenda ritual, como de un sacerdote. Esta figura posee unas características estéticas muy típicas en el arte africano. ¿Sabes a qué me refiero? Claro, porque tiene una forma robusta y tosca, y las incisiones, que por cierto son muy marcadas como aparecen en la falda o en las pulseras, se han realizado con objetos rutinarios que tendrían alrededor, como por ejemplo un palo. También me llama la atención que posee policromía, algo poco visto. ¿A qué se debe? Pero María, tengo una duda. Siempre se comenta que el arte islámico no representa la figura humana. ¿Son figuras islámicas las que estamos viendo o no? Pues tienes toda la razón. De hecho, la islamización llegó muy pronto a la zona de Yenne, pero no tomaron estos preceptos y esta cultura siguió representando la figura humana, siendo de hecho estas figuras antropomorfas la mayoría de las esculturas conservadas. Era más fuerte su cultura que la nueva religión. ¿A qué es interesante? Mucho, María. ¿Te parece si bajamos el volumen y dejamos a esta escultura orar tranquilamente? Sí, mejor, que te tengo que contar la idea para la obra del mes que viene. Antropología en África, con María González Valdés. Hola, buenas, mi nombre es María González Valdés Tejero y para los que no me conozcáis del podcast anterior, soy alumna en prácticas del grado en Antropología Social y Cultural de la UBA. Hoy, siguiendo la temática, voy a hablar de cómo el patrimonio, por su valor simbólico, ha sido afectado o usado en conflictos armados. Lo haré presentando dos ejemplos que considero relevantes por su contexto y actualidad. El valor simbólico del patrimonio hace referencia al significado cultural que una comunidad atribuye a determinados bienes, como monumentos, edificios históricos, paisajes o tradiciones. Más allá de su valor material o estético, el patrimonio actúa como un vehículo de significados compartidos, que permite a las sociedades expresar quiénes son, de dónde vienen y qué consideran importante preservar. Desde una perspectiva antropológica, los elementos patrimoniales van asociados a un conjunto de ideas, valores, costumbres o formas de vida construidos socialmente. Por ejemplo, un monumento puede simbolizar la identidad nacional, la memoria de un acontecimiento histórico o el poder de un determinado grupo.
los individuos y comunidades se reconocen en su patrimonio, generando vínculos emocionales con lugares y objetos que forman parte de su historia compartida. Sin embargo, este significado no es fijo, sino que cambia con el tiempo adaptándose a las nuevas realidades. El pasado 18 de abril fue el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, lo que puso en relieve la necesidad de comprender el valor simbólico del patrimonio, ya que no solo se trata de conservar estructuras físicas, sino de entender y reflexionar sobre los significados que éstas tienen en la sociedad. A continuación, como ya he dicho, voy a ejemplificarlo con dos casos que me resultan relevantes. Primero os hablaré de Tombuctú, una ciudad situada en el norte de Mali, al borde del desierto del Sáhara, que fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988. Aunque hoy nos pueda parecer un lugar remoto, durante los siglos XV y XVI fue uno de los puntos más importantes de África, ya que por allí pasaban rutas comerciales que conectaban diferentes partes del continente. Pero esta ciudad no solo era relevante por el comercio, sino también por ser un gran centro de conocimiento. Poseía universidades, escuelas y diversos lugares de estudio donde acudían personas de múltiples lugares. Se escribieron allí y conservaron miles de manuscritos sobre temas como religión, ciencia, medicina o matemáticas. Por eso muchas veces se la describe como una ciudad del saber. Además, la ciudad estaba llena de construcciones hechas de barro y adobe, como mezquitas o mausoleos, que no solo tenían valor arquitectónico, sino también un gran significado para la población. Eran lugares ligados a su historia, sus creencias y su forma de vida. Por desgracia, en 2012 estalla una guerra civil por la inestabilidad política del país. Islamistas yihadistas del grupo Ansar Eddin acaban tomando y destruyendo la ciudad. Ellos, en la aplicación más conservadora del Islam, la Sharia, consideraron que lo que representaba y contenía este monumento debía ser eliminado porque contradecía sus valores y normas. Por lo tanto, deshaciéndose de ello, buscaban controlar a la población. Sin embargo, también es relevante el precedente que sienta este caso, ya que por primera vez en la historia se ha juzgado y condenado a una persona por crímenes contra el patrimonio. En 2016, la Corte Penal Internacional declaró al culpable criminal de guerra y le condenó a una pena de 9 años de prisión, como coautor en la destrucción intencionada de diversos monumentos históricos y religiosos. Por desgracia, lo que se ha perdido no se puede recuperar, pero es un paso más en la protección del patrimonio. Siguiendo esta línea temática, salimos del continente africano para hablar de actualidad. Como supongo que la mayoría sabréis, existe un conflicto armado desde hace unos meses en Asia Occidental, siendo Irán uno de los países más afectados por la escalada de violencia. En este sentido, y como dice la UNESCO, existe una gran amenaza de destrucción del patrimonio, y más que una amenaza, es una realidad. Irán cuenta con monumentos de gran importancia, como el Palacio de Golestán en Teherán o el conjunto monumental de Isfahán, que ya se han visto gravemente perjudicados. Cuando estos espacios sufren daños, aunque sea por ondas expansivas o impactos indirectos, lo que se está afectando no es solo la estructura física, sino lo que representan. Por lo tanto, dañar este tipo de patrimonio puede generar un efecto psicológico en la población, que no solo se enfrenta a la guerra y a sus consecuencias directas, sino que también a la sensación de estar perdiendo elementos que lo vinculan directamente con su pasado e identidad. En definitiva, con los casos de Tombuctú e Irán, se puede ver cómo el valor de los bienes culturales proviene del significado que les da la sociedad. La protección del patrimonio se vuelve relevante entonces como medida a la hora de frenar los conflictos y proteger a la población de la violencia tanto física como psicológica. La medicina del arte.
Bienvenidos un mes más a nuestra sección La Medicina del Arte. El pasado 18 de abril celebramos el Día de los Monumentos y Sitios, y es un día precisamente dedicado a recordar la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de protegerlo. El ICOMOS, que es la organización a partir de la cual surge esta iniciativa tan bonita, sobre todo aquí en España, este año ha propuesto un lema: Patrimonio vivo y respuesta de emergencia, poniendo el acento en la conservación y protección del patrimonio cultural inmaterial amenazado. Pero claro, en el mundo actual, ¿cuáles son los factores que desencadenan estas amenazas de las que hablamos? Bueno, pues básicamente se van a centrar en los desastres naturales, que con todo el tema del cambio climático evidentemente también afecta al patrimonio, y los conflictos bélicos, puesto que en muchas ocasiones la destrucción del patrimonio se utiliza como arma de guerra. Este mismo tema ya lo puso de relieve la UNESCO en el 2022, aunque aquí quiero recalcar que este tipo de amenazas no solo son exclusivas del patrimonio inmaterial, sino también del material. Este tema del patrimonio intangible a nosotros no nos resulta nada extraño, ¿a que no? Ya que lo hemos tratado en un programa anterior. Por suerte, cada vez la concienciación acerca de la conservación de este tipo de patrimonio es mucho mayor. Por eso se pone el énfasis en este patrimonio intangible, por ser el que menos suerte ha corrido frente al patrimonio tangible. En ese programa anterior dimos una serie de pinceladas generales, una visión general sobre qué es el patrimonio inmaterial y los riesgos que corre. Pero con el programa de hoy queremos ir un poquito más allá. Vamos a centrarnos en qué tipo de medidas concretas se han puesto en marcha, sobre todo por parte de la UNESCO. Nos vamos a centrar en esta organización mundial, tanto para conservar el patrimonio material como inmaterial, y que podamos, en definitiva, seguir disfrutando del Día de los Monumentos y Sitios. Primeramente vamos a hablar de una herramienta como son las denominadas listas. Y ahora, cuando entremos en detalle, seguro que no nos resulta nada desconocido. ¿Qué es esto de las listas? Bueno, la UNESCO tiene elaborada una relación de manifestaciones artísticas que reflejan la diversidad del patrimonio mundial. Sencillamente sirve para dar una mayor visibilidad. Eso a rasgos generales. También hay unas denominadas listas rojas, que quizás estas son las que más nos suenan, porque de vez en cuando aparece alguna noticia que determinado bien se ha metido dentro de las listas rojas. Y estas recogen aquellas manifestaciones que están en grave peligro de desaparecer y sobre las cuales hay que realizar acciones ya urgentes para evitar su pérdida. Precisamente aquí en España seguro que nos suenan las listas rojas elaboradas por Hispania Nostra. Y precisamente el hecho de añadir un bien a estas listas rojas, que llama mucho la atención cuando nos hablan de ellas, es el toque necesario de atención para poner en marcha toda una serie de mecanismos para su salvaguarda. Aquí voy a hacer otro pequeño inciso, ya que es curioso que Hispania Nostra, ligada a esta lista roja, también hay una lista verde, que son aquellos bienes que se han intervenido y que se han conseguido salvar, pero también hay una lista negra, que son aquellos bienes que desgraciadamente han pasado primero por una lista roja, no se han puesto o no se han llegado a desarrollar las medidas necesarias y desgraciadamente han desaparecido, o la intervención que se ha realizado en ellos no es acorde al bien y ha quedado totalmente desvirtuado. Precisamente lo que la UNESCO quiere hacer con estas listas es que esos bienes patrimoniales que forman parte de ellas se reconozcan a nivel internacional, no solo al lugar al que pertenecen estos bienes, sino a nivel mundial, puesto que, y esto es un mensaje que tiene que quedar muy claro, lo que se conoce se protege, lo que es invisible está condenado a caer en el olvido.
¿Con qué otras herramientas cuenta la UNESCO? Bueno, pues precisamente se ha puesto en marcha un fondo para el patrimonio cultural para proporcionar asistencia financiera, pero también técnica, es decir, conocimientos, para que se lleven a cabo una serie de acciones para ayudar a esa salvaguarda de los bienes. Un poco las líneas de actuación de este fondo, pues requieren una serie de pasos, que primero es... el objetivo principal es salvaguardar los elementos que figuran dentro de la lista del patrimonio cultural que requieren medidas urgentes de actuación. Para ello, primero hay que inventariar qué tipo de bienes cumplen estos requisitos. Posteriormente, la UNESCO proporciona, bien a través de esa asistencia técnica o financiera, con apoyo pues, para la realización de programas, proyectos y actividades concretas sobre esos bienes. Y por último, hace una labor de refuerzo de los medios anteriores, para llegar a esos objetivos, pero para también que esa conservación se mantenga en el tiempo. Es interesante bucear un poquito en la página web de la UNESCO, puesto que si nos metemos en esa lista, en esa relación de los bienes del patrimonio mundial, si accedemos a uno de ellos, nos da una relación detallada de todas las actuaciones que se han llevado a cabo sobre ese bien, desde cuándo se ha empezado a monitorizar, qué actividades se han llevado a cabo, quién ha participado en ellas, en qué han consistido. La verdad que nos da una información bastante interesante. Aparte, la UNESCO también cuenta con un fondo de emergencia del patrimonio, es decir, este fondo sirve para dar una respuesta inmediata y eficaz ante un bien que está ante un peligro inminente que va a provocar su desaparición. Por emergencia, lo que define la UNESCO es cuando un Estado no es capaz de, por sus propios medios, de salir adelante tras una catástrofe, un desastre natural, conflictos armados, epidemias o cualquier otro fenómeno natural o provocado por el hombre, que tiene consecuencias graves para la conservación del patrimonio cultural. Precisamente este fondo de emergencia es para poner en marcha ya acciones encaminadas a la protección de ese patrimonio. Por último, mucho del trabajo de la UNESCO es apoyar y estar al lado de las comunidades. Por eso hace una gran labor de concienciación y de enseñar, de educativo. El enfoque de la UNESCO se basa en la preparación, es decir, apoyar con recursos, realizar estas listas y también crear una serie de medidas preventivas, dar respuesta, ser capaz de ser un organismo que da respuesta para identificar bienes en peligro y priorizar recursos y apoyar ese proceso de recuperación. ¿Queréis conocer en qué se traduce todo esto en el continente africano? Bueno, pues en este sentido se han puesto en marcha diferentes proyectos para la salvaguarda del patrimonio de los países africanos. No nos vamos a extender mucho, vamos a nombrar 3, tanto del patrimonio material como del inmaterial. Uno de los más llamativos son los palacios reales de Abomey en Benín, que ya en 1985 se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Y gracias a esa inscripción se llevaron a cabo una serie de medidas enfocadas a sacar a ese bien de la lista. Actualmente está en color amarillo, que significa que no está en riesgo inminente, pero hay que tener un ojo sobre este bien. Otro caso es el casco antiguo de Yené, dentro de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro desde 2016. Y esto es debido a conflictos bélicos. Además es un complejo pues impresionante, realizado en barro, lo que supone todo un reto para su conservación.
Y en la línea de la conservación del patrimonio inmaterial, destacando algún ejemplo, está la danza espiritual Magwazindika de la comunidad Daida de Kenia, inscrita en el 2025, hace 2 días, en la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes para su conservación. Bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo. La Asociación Umoya promueve la solidaridad y el conocimiento de los pueblos y culturas de África en nuestra sociedad. Búscanos en www.umoya.org. La entrevista. En la entrevista de este mes vamos a charlar con Sara Pérez López, de Territorio Hespérides. Creo que mucha gente ya la conoce. No es la primera vez que habla con nosotros en este podcast, pero es que tiene un sentido muy interesante en esta ocasión, puesto que volvemos a exponer una exposición temporal, que ya es la segunda del Rally Fotográfico Hubs, que Territorio Hespérides organizó hace muy poquito, el pasado 21 de marzo, coincidiendo con el Día de la Creatividad. Ahora os cuento un poco, bueno, mejor que os lo cuente ya en qué consiste esta exposición temporal, que tiene un objetivo muy interesante. Pues como el año anterior, todos los beneficios obtenidos se destinarán a beneficio y apoyo de la lucha contra el cáncer. Queremos hacer también hincapié que las obras que están expuestas están a la venta para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, o sea que cualquier persona que se acerque por el museo y vea la muestra, pues que sepa que puede hacerlo. Territorio Hespérides, eso sí, me quiero hacer una introducción. Es un proyecto interesantísimo dedicado a disfrutar del patrimonio mayormente y a dar difusión del patrimonio de una forma, pues, como ellas mismas dicen, de una forma cercana, dinámica y apasionante, a través de itinerarios didácticos, sobre todo actualmente por la ciudad de Valladolid, ampliándola a la provincia. Y nada, también comentaros que podéis poneros en contacto con ellas en su propia web, en territoriohespérides.com. Ahí os atenderá o a través incluso de nuestro museo, que os atenderemos, desde luego que muy bien. Hablamos con Sara Pérez porque es la instigadora de que esta exposición se lleve a cabo, por una razón que luego nos comentará, que por supuesto prefiero que hable ella, pero también las integrantes de Territorio Hespérides son Pilar Bermejos, Judith Ramajo, Águeda Sastre y Maika González. Así que, bueno, un equipazo del que, como digo, si queréis tenéis más datos en su página web y redes sociales. Y yo lo que hago ahora es empezar a charlar con Sara, que en lugar de sentarnos en un asiento, lo que vamos a hacer es ir viendo las fotografías y que ella nos vaya explicando. Así que buenos días, Sara, y muchas gracias por participar en esta entrevista. Ay, muchas gracias, Cristina. La verdad es que siempre me encanta estar con vosotras. Da gusto, porque siempre nos recibís con los brazos muy abiertos y es un gusto, la verdad. Bueno, pues este año repetimos la iniciativa que empezamos el año pasado con el rally en homenaje a José Antonio Pérez, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y la verdad es que este año ha sido una sorpresa porque pensábamos que sería una cosa más pequeñita y la verdad es que va creciendo. Y hemos tenido más apuntados, más inscritos y una calidad tremenda en las fotografías. Además, introdujimos la novedad de meter a los niños, una categoría infantil, y como era de esperar, las fotografías de los niños han dado 1000 vueltas a las fotografías de los adultos. Damos fe. Pero la verdad es que hasta el punto que ha habido un empate entre los niños, pero con unas puntuaciones de 72 puntos los niños
y el adulto que ha ganado creo que había conseguido una puntuación total de 56 puntos, o sea que les han pasado pero arrollando por encima. Y luego claro, pues la visión que tienen los niños bajo mi punto de vista es tan interesante que merecía mucho la pena darles la oportunidad. Vale, luego lo vemos, yo creo, ¿no? Estamos en la propia sala, así que vamos a ir recorriendo la galería, así que luego lo vemos. Sí, porque hemos organizado la exposición un poco siguiendo las 4 pistas que dábamos para la realización de las fotografías en el rally. Porque a lo mejor os estáis preguntando, ¿y qué es esto de un rally fotográfico? Bueno, pues un rally fotográfico normalmente es un formato que se ha estado llevando de muchísimos años de moda durante los años 80, 90, sobre todo los 90 tuvo un momento de máximo esplendor. Y cuando llegó la cámara digital es como que aquello empezó a decaer un poquito y se perdió el interés por hacer este tipo de formatos. ¿En qué consiste? Bueno, pues en un día concreto, normalmente pueden ser varios días, se dan una serie de temas a fotografiar. Entonces hay que presentar una fotografía por cada uno de los temas. Nosotras desde Territorios Pérides, como nos dedicamos a la educación patrimonial y al descubrir el patrimonio más oculto, sobre todo de Castilla y León y especialmente de Valladolid, decidimos darle una vuelta de tuerca y jugar. Entonces, como además nos dedicamos a la educación, pues nos interesaba que los participantes buscaran información sobre ciertos temas desconocidos de la ciudad de Valladolid. Entonces damos pistas, no temas, y damos 4 pistas para descubrir 4 rincones de la ciudad que tienen que fotografiar nuestros participantes. Así que el primero de ellos, este año sí que es cierto que hemos intentado que todos estén hilados entre sí para contar una historia un poquito más global. Vale. Consistía en buscar temas relacionados con los ferrocarriles en la ciudad de Valladolid, porque la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad a mediados del siglo XIX cambió totalmente la estructura urbanística, social, económica y bueno, dio una vuelta total a las formas de vida de la ciudad. Es cuando se crea toda la ampliación del Valladolid burgués, llegan muchísimas familias de los pueblos migrando para buscarse un sistema de vida mejor y eso además ligado con el momento de eclosión de toda la revolución industrial, los nuevos materiales constructivos, pues dan lugar a unos sistemas y unas arquitecturas impresionantes, como son las arquitecturas que nos podemos encontrar tanto en hierro como en vidrio o en ladrillo caravista, que es lo que más se utiliza en la arquitectura industrial. Entonces, bueno, pues eso sería el primero de los temas. La fotografía ganadora ha sido elegida por los jurados. No te he contado quiénes son los jurados. Claro, cuéntame quiénes son los jurados. Hemos buscado siempre gente que sea muy profesional en la materia. Tenemos a 3 mujeres y 2 hombres. Las 3 mujeres, 2 de ellas dirigen museos aquí en la ciudad. Otra de ellas es experta en comercio de arte y es profesora también de historia del arte, de diseño. Y los 2 hombres son 2 fotógrafos profesionales, cada uno con un estilo muy diferente, con lo cual, bueno, pues así tienen que ser impares para que no haya empates. Y entre ellos pues han decidido que la mejor fotografía sea la de Ismael Gozalo, que es una fotografía en blanco y negro que a mí particularmente me encanta porque el blanco y negro sigo pensando que es el lenguaje fotográfico por excelencia, soy una romántica. Yo también. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también. Y lo que vemos es pues unos detalles de esa arquitectura que nos encontramos en la estación del norte de Valladolid, una estación que tiene una historia también apasionante, que de hecho no fue inaugurada oficialmente, porque como el tren ya había entrado anteriormente en otras de las estaciones que teníamos en Valladolid, ¿sabes que había 3 estaciones? No lo sabía. La de San Bartolomé, que es la plaza de San Bartolomé, donde está el tren Burra. Ajá. Luego había otra donde está ahora mismo la estación de autobuses y la última que se va a construir va a ser la estación del norte y Ariza, pero Ariza ya tiene otra vertiente. Y entonces en esta imagen sí que vemos esas decoraciones en hierro fundido, ¿no? Tan características de mediados, finales del siglo XIX, y esa cartel que pone vía 3, que realmente pues a mí me parece una fotografía muy atractiva.
Además la tipografía, ¿no? Tan moderna, se junta con lo antiguo, lo industrial. Yo creo que evidentemente es maravillosa. La verdad es que este año las fotografías tienen una calidad, bajo mi punto de vista, muy buena, muy alta. Sí. De hecho, tenemos unas cuantas que yo me voy a comprar, tengo que decirte, porque están a la venta. Ah, vale, cuéntanos eso, que eso también es importante. Todo este evento es un evento que organizamos para sacar dinero, para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. Importantísimo. Entonces, claro, el rally, la organización del rally, realmente dinero da poco, porque sí que es verdad que cada uno de los participantes, el precio que pagan, parte de esa inscripción va directamente a la Asociación Española contra el Cáncer. Pero claro, como nos parece todo poco, sí que es cierto que el año pasado ya lo hicimos. Las fotografías están a la venta. Vale. Quien la quiera directamente se puede poner en contacto con nosotras. Vale. A través de nuestras redes sociales o a través de Territorios Pérides, ¿no? Eso es, de Territorios Pérides. Y cada una de ellas cuestan 20 euros, que esa cantidad va íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer. Es una cantidad que por otro lado desgrava, o sea, claro, que os dan desde la Asociación contra el Cáncer el papelito de que habéis hecho la donación y todo son ventajas. Vale. Te llevas una obra de arte a tu casa y encima colaboras con todo. Es decir, si quiero la fotografía de Valladolid La Esperanza, me vais a dar la copia, ¿no? No, te damos la original. La original. Te damos la original, vale. Sí. Entonces le pondríamos pegatinita de que está vendida. En caso de que haya mucha gente que la quiera, pues la volvemos a imprimir. Vale, claro, es que las estoy viendo y son todas tan bonitas que yo creo que os va a pasar un poco eso. Ojalá que saquemos mucho dinero para investigar contra unas enfermedades que por desgracia nos toca a todos demasiado de cerca. Vale, cuéntame por qué además este rally en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es lo importante, ¿no? Pues es un homenaje que hacemos a mi padre, José Antonio Pérez, que murió de cáncer hace 2 años. Y que, bueno, pues que es la mejor manera que teníamos para poder homenajearle. Por supuestísimo. Porque él era fotógrafo y apasionado de la historia de Valladolid. Bueno, pues esta exposición le hemos tratado también de dar cabida a otras fotografías que no han sido premiadas, pero que tienen una puntuación muy alta dentro de el trabajo de los jueces. Y aquí tenemos, por ejemplo, de este tema 1, el de Carmen Palacio Alfayate, que es esta Valladolid La Esperanza, que es el reloj verde, además ahí bien llamativo. Pues es que tiene unas formas tan bonitas, es que el siglo XIX es un siglo tan bonito. La verdad es que sí. Bueno, estamos ahora en el tema 2. El tema 2 lo que trabajamos son los materiales en el siglo XIX, materiales que, como antes te decía, pues son el hierro, el ladrillo caravista, toda esa arquitectura que va a surgir en torno a la industria, ese ladrillo, como te decía, el vidrio. Y aquí lo que hemos colocado son 2 fotografías. La ganadora es la de Rafael Pablos, que es una fotografía casi surrealista, maravillosa. Me encanta. Esta es una de mis favoritas, la verdad. Y por otro lado te hemos colocado la de Jesús Manuel Puebla, que es el Puente de Hierro. Un puente de hierro que además tiene una historia maravillosa en nuestra ciudad. Es uno de los ejemplos más claros de esta arquitectura de hierro. Y además, bueno, una ingeniería que sirvió después para la realización de la Torre Eiffel, o sea, que tiene una historia maravillosa. En cuanto al tema 3, este tema 3 la verdad es que es muy divertido, porque hablamos de la azucarera de Santa Victoria. Una azucarera de Santa Victoria que está en el Parque de las Norias. Vale. Es un rincón que realmente se quiso revitalizar urbanísticamente. Ha habido algún fallo en esta revitalización, porque la verdad es que ahora mismo está un poquito abandonado, pero el espacio es maravilloso para fotografiar. La azucarera de Santa Victoria, la verdad es que tiene una historia muy interesante, porque después de la crisis del 98, en la que España pierde las colonias, sobre todo la parte de Cuba, que fue un drama, ¿no?, para nuestro país, porque no solamente se perdió Cuba, es que se perdió todo lo que sacábamos de Cuba. Claro. Y no solamente el azúcar, sino todos los derivados del azúcar. Sí, claro. Esos destilados que perdimos. Destilados que perdimos. ¡Qué lástima! La cuestión es que, claro, esto lo que hizo fue que nos tuviéramos que poner las pilas y buscar nuevos sistemas para buscar endulzarnos la vida. Así que
Estas cooperativas van a empezar a comprar territorios que van a utilizar para plantar remolacha, y esa remolacha azucarera es la que nos va a dar pie a poder tener azúcar también en nuestro territorio. Así que esta azucarera de Santa Victoria va a surgir en este contexto, un contexto en el cual, bueno, pues además estaban movidas todos los molinos por ese canal del Duero, tenía la estación de Ariza al lado, y bueno, pues eso pues va a permitir comercializar el azúcar en nuestro país. Importante las azucareras, ¿verdad?, en esta tierra. Hombre, ¿verdad? Fíjate, parece que no, pero desde aquí se ha servido mucha parte de nuestra población. El tema 4 quizás fuera uno de los más desconocidos, fíjate, porque hablamos de un rincón que está en la carretera de Madrid, que actualmente se ha convertido en un jardín botánico. Es el espacio de Enertec. Enertec fue una empresa que en un primer momento no se llamaba así, obviamente esto es una derivación, eran los antiguos almacenes Gabilondo. Los almacenes Gabilondo se encargaban de hacer mecanismos, en un primer momento hacían camas de hierro, hacían mecanismos para relojes. Una vez que llega el ferrocarril a nuestra ciudad se van a dedicar a hacer elementos para los ferrocarriles. Y bueno, va creciendo, se tienen que ir de la calle Gabilondo y se van a trasladar a esta región de nuestra ciudad, ya a las afueras. Que eso va a ir pasando por diferentes manos, se van a ir modificando y va a caer en desuso. Hasta que hace unos años pues el ayuntamiento lo que hizo fue convertirlo en un jardín botánico. Entonces lo que han hecho en estas fotografías es mostrar, por un lado, esa unión entre los materiales y la naturaleza y bueno, pues esos juegos de luces tan bonitos que se generan. Aquí esta fotografía ganadora ha sido la de Juan Antonio Martín, y también tenemos una imagen de Beatriz Pérez Almendro, que es una fotografía, la verdad es que muy sugerente. Y ya después lo que hemos colocado han sido las colecciones ganadoras. Vale. El ganador de este año ha sido Rafael Sánchez. Bueno, pues tiene las 4 imágenes. La primera es la estación de tren con un barrido interesantísimo del tren, en el que, bueno, pues es una técnica fotográfica que gusta mucho y que además es muy sugerente. Luego la zona de los materiales es una ruina, ¿no?, de lo que era el intercambiador del tren, con esos árboles y las pintadas y los tags de los grafitis, que bueno, forman parte también del urbanismo de nuestra ciudad. Claro. La parte de la azucarera de Santa Victoria en blanco y negro, que sigo diciendo que es el lenguaje de la fotografía, y ganan mucho las fotografías con esto. Y por último la imagen del espacio de Enertec. Una vez que terminan las fotografías del ganador, pues ya empezarían las fotografías ganadoras de los niños. Que ya me has enganchado desde el primer momento, ¿eh? Hombre, es que estos niños, ¿qué fotos hacen? Madre mía. Pues fíjate, aquí tenemos a Daniel Martín y por otro lado tenemos a Clara Fernández, que son 2 niños. Daniel Martín tiene 11 años y Clara creo que tiene 10 años, una cosa así. Pero era maravilloso verles a todos ellos entregados a la causa, con algunos con sus cámaras de unicornio, haciendo unas fotografías que ya les gustaría a muchos de los adultos hacer. Bajo mi punto de vista, de todas ellas destacaría, por ejemplo, la de Daniel Martín de Enertec, porque cuenta una historia. Tenemos a un abuelo abrazando a su niño en medio de esa construcción arquitectónica, y por delante ha colocado una serie de hojas de una palmera, creando pues unas inclinaciones. Es que compositivamente es alucinante, diagonales por todos lados, diagonales, verticales, horizontales, de todo. Hay muchísimo movimiento. Y luego, por ejemplo, de Clara, me parece impresionante la primera y la segunda fotografía. La primera es la referente al tren, en la cual ha cogido una especie de celosía y se ve cómo va entrando el tren de derecha a izquierda, que es una composición muy divertida, pero la segunda a mí me tiene anonadada. Ha cogido el arco de ladrillo, que es uno de los arcos, además, la primera construcción que se desarrolla en nuestra ciudad relacionada con el ferrocarril y con los materiales es el arco de ladrillo, se hace antes de que entre el ferrocarril. Es una construcción que, bueno, tiene diferentes versiones, ¿no?, pero realmente se hizo pues para conmemorar por dónde iba a pasar esas vías del tren, y mostrando que hizo Gamboa, que era un empresario de la ciudad que tenía una fábrica de ladrillos.
la resistencia que tenía este material frente a ese nuevo material que era el hierro fundido que estaba entrando y que le iba a comer la merienda, en teoría. Claro. Entonces él hizo este arco para demostrar que no, que el ladrillo también podía hacer grandes maravillas de ingeniería. Y ella lo que ha hecho ha sido cortarlo y bueno, pues nos muestra una visión muy interesante, la verdad, del arco de ladrillo y por dónde pasa el cableado del tren. A mí lo que me pasa con las de los niños, pero también el resto, es que me parecen fotos muy cinematográficas en muchos casos, muy inicios del cine. Sí. Y entonces me vuelve loca. Claro, porque es que el blanco y negro. Claro, por eso mismo. Me pasa constantemente, ¿lo ves? Como que parece que van a ponerse en movimiento y eso me apasiona. Sí, la verdad es que yo este año estoy muy contenta. También te tengo que decir que este año le hemos preguntado por la manera de poder enfocar las fotografías y la temática a uno de los profesores que tenemos con nosotras trabajando, que es César Blasco. César Blasco, que es maestro fotógrafo y que es el profesor que tenemos dando clases de fotografía. Entonces, claro, pues es lo que te decía, que es importante contar con visiones profesionales del asunto. El tema de las pistas, ¿os reunís entre todas? El tema de las pistas nos reunimos todas las profesoras y nos ponemos un poquito a darle vueltas y pensar de qué manera podemos hacerlo fácil. También te digo, pensábamos que era súper fácil. En la exposición hemos colocado las pistas y debajo las respuestas. Una de nosotras en concreto decía, este año se lo hemos puesto demasiado fácil, y cuando llegaba el día de hacer las fotografías a algunos les salía humo por las orejas. Claro. Pero bueno, lo han hecho muy bien. Vale. Estamos muy contentas. Vale. ¿Por qué tenemos que venir en definitiva a ver la expo? Pues por muchos motivos. En primer lugar, para disfrutar de fotografías hechas por gente anónima con una calidad tremenda. En segundo lugar, para aprender cositas sobre nuestra ciudad que a lo mejor desconocíamos. Seguro. Y en tercer lugar, porque es una excusa maravillosa para poder visitar la sala de Ocu, que siempre es muy buena idea, porque me parece una sala maravillosa. Y luego, por supuesto, si ya luego queréis comprar alguna fotografía, desgrabaros y ayudar a la investigación contra el cáncer, pues ¿qué más motivos quieres, Cris? Ninguno, que todos son ventajas y al final, pues eso, animaros a que vengáis a ver la muestra. Darte las gracias, Sara. A vosotras, como siempre. Como siempre, es que vamos a decir, Sara es una más en nuestro museo. Y estamos aquí siempre para lo que necesites, ya lo sabes, y esperamos que haya muchos más rallies fotográficos. Veremos, a ver, seguramente. Me estáis liando ya, A mí se me ocurren ideas, pero bueno, ya comentamos en Petit Comité. ¿Qué criterios se tomaban a la hora de tomar decisiones? O sea, a la hora de los jueces tomar las decisiones. Vale. Bueno, los jueces, cada uno de ellos tienen su propio criterio y eso es lo bueno, eso es lo que buscamos también. Intentamos no marcarles demasiado el modo que tienen que utilizar para valorar, porque al final ellos son los profesionales. Obviamente hay mucha diferencia de votos entre unos y otros, pero yo creo que eso es lo que aporta la riqueza. Este año sí que les hemos dicho que tienen que votar del 1 al 5 todas las fotografías, todas ellas, y la verdad es que ha habido muy pocas fotografías que hayan generado consenso entre los 5, muy pocas, y de las pocas que han generado consenso son las de los niños. Sí que es verdad que a lo mejor, claro, a mí particularmente, yo que las he podido ver todas las fotografías, hubiera valorado otras, a lo mejor. Pero es que esto al final es un sumatorio de los puntos de cada uno de los jueces, que obviamente ellos no conocen a quién están valorando, porque son todo votos anónimos, votan al número de participante y nunca van a tener acceso al nombre que corresponde a ese número de participante, con lo cual hoy, cuando vengan a ver la exposición, se van a enterar de quiénes han sido los ganadores. Vale, tenemos sorpresa ahora mismo. Sí. Vale. ¿Y ellos sabían que estaban evaluando a adultos y a niños? Sí, eso sí, ¿no? Eso sí. Pero sí, eso lo tenemos que marcar, claro. Pero realmente todos ellos me han dicho que qué diferencia entre unos y otros, que podrían haberles valorado perfectamente como adultos. Qué barbaridad. Porque ya lo estás viendo. Increíbles. Increíbles. Pues muchas gracias, Sara, a vosotras por la entrevista.
Y nada, pues eso, como siempre, que sigáis escuchando nuestro podcast porque tenemos charlas como estas maravillosas, así que Sara, te esperamos pronto. Cuando tú quieras, ya sabes que yo soy toda tuya. Y Territorios Esperides, que siempre estamos ahí, pendientes de todo lo que hacéis, que es muy interesante. Y a los oyentes, pues eso, que las tengáis en cuenta, eso, que las podéis encontrar en todas las redes sociales del mundo mundial, casi. Así que... Menos en las de Trump. Menos en las de Trump, por supuesto. Que vamos a decir y que podéis contactar con ellas para lo que hay. Muchas gracias, Sara. A ti, Cris. La medicina del arte. Bienvenidos un mes más a nuestra sección La Medicina del Arte. El pasado 18 de abril celebramos el Día de los Monumentos y Sitios, y es un día precisamente dedicado a recordar la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de protegerlo. El ICOMOS, que es la organización a partir de la cual surge esta iniciativa tan bonita, sobre todo aquí en España, este año ha propuesto un lema: Patrimonio vivo y respuesta de emergencia, poniendo el acento en la conservación y protección del patrimonio cultural inmaterial amenazado. Pero claro, en el mundo actual, ¿cuáles son los factores que desencadenan estas amenazas de las que hablamos? Bueno, pues básicamente se van a centrar en los desastres naturales, que con todo el tema del cambio climático evidentemente también afecta al patrimonio, y los conflictos bélicos, puesto que en muchas ocasiones la destrucción del patrimonio se utiliza como arma de guerra. Este mismo tema ya lo puso de relieve la UNESCO en el 2022, aunque aquí quiero recalcar que este tipo de amenazas no solo son exclusivas del patrimonio inmaterial, sino también del material. Este tema del patrimonio intangible a nosotros no nos resulta nada extraño, ¿a que no? Ya que lo hemos tratado en un programa anterior. Por suerte, cada vez la concienciación acerca de la conservación de este tipo de patrimonio es mucho mayor. Por eso se pone el énfasis en este patrimonio intangible, por ser el que menos suerte ha corrido frente al patrimonio tangible. En ese programa anterior dimos una serie de pinceladas generales, una visión general sobre qué es el patrimonio inmaterial y los riesgos que corre. Pero con el programa de hoy queremos ir un poquito más allá. Vamos a centrarnos en qué tipo de medidas concretas se han puesto en marcha, sobre todo por parte de la UNESCO. Nos vamos a centrar en esta organización mundial, tanto para conservar el patrimonio material como inmaterial, y que podamos, en definitiva, seguir disfrutando del Día de los Monumentos y Sitios. Primeramente vamos a hablar de una herramienta como son las denominadas listas. Y ahora, cuando entremos en detalle, seguro que no nos resulta nada desconocido. ¿Qué es esto de las listas? Bueno, la UNESCO tiene elaborada una relación de manifestaciones artísticas que reflejan la diversidad del patrimonio mundial. Sencillamente sirve para dar una mayor visibilidad. Eso a rasgos generales. También hay unas denominadas listas rojas, que quizás estas son las que más nos suenan, porque de vez en cuando aparece alguna noticia que determinado bien se ha metido dentro de las listas rojas. Y estas recogen aquellas manifestaciones que están en grave peligro de desaparecer y sobre las cuales hay que realizar acciones ya urgentes para evitar su pérdida. Precisamente aquí en España seguro que nos suenan las listas rojas elaboradas por Hispania Nostra. Y precisamente el hecho de añadir un bien a estas listas rojas, que llama mucho la atención cuando nos hablan de ellas, es el toque necesario de atención para poner en marcha toda una serie de mecanismos para su salvaguarda. Aquí voy a hacer otro pequeño inciso, ya que es curioso que Hispania Nostra, ligada a esta lista roja, también hay una lista verde, que son aquellos bienes que se han intervenido y que se han conseguido salvar, pero también hay una lista negra,
que son aquellos bienes que desgraciadamente han pasado primero por una lista roja, no se han puesto o no se han llegado a desarrollar las medidas necesarias y desgraciadamente han desaparecido, o la intervención que se ha realizado en ellos no es acorde al bien y ha quedado totalmente desvirtuado. Precisamente lo que la UNESCO quiere hacer con estas listas es que esos bienes patrimoniales que forman parte de ellas se reconozcan a nivel internacional, no solo al lugar al que pertenecen estos bienes, sino a nivel mundial. Puesto que, y esto es un mensaje que tiene que quedar muy claro, lo que se conoce se protege, lo que es invisible está condenado a caer en el olvido. ¿Con qué otras herramientas cuenta la UNESCO? Bueno, pues precisamente se ha puesto en marcha un fondo para el patrimonio cultural para proporcionar asistencia financiera, pero también técnica, es decir, conocimientos, para que se lleven a cabo una serie de acciones para ayudar a esa salvaguarda de los bienes. Un poco las líneas de actuación de este fondo, pues requieren una serie de pasos, que primero es... el objetivo principal es salvaguardar los elementos que figuran dentro de la lista del patrimonio cultural que requieren medidas urgentes de actuación. Para ello, primero hay que inventariar qué tipo de bienes cumplen estos requisitos. Posteriormente, la UNESCO proporciona, bien a través de esa asistencia técnica o financiera, con apoyo para la realización de programas, proyectos y actividades concretas sobre esos bienes. Y por último, hace una labor de refuerzo de los medios anteriores, para llegar a esos objetivos, pero para también que esa conservación se mantenga en el tiempo. Es interesante bucear un poquito en la página web de la UNESCO, puesto que si nos metemos en esa lista, en esa relación de los bienes del patrimonio mundial, si accedemos a uno de ellos, nos da una relación detallada de todas las actuaciones que se han llevado a cabo sobre ese bien, desde cuándo se ha empezado a monitorizar, qué actividades se han llevado a cabo, quién ha participado en ellas, en qué han consistido. La verdad que nos da una información bastante interesante. Aparte, la UNESCO también cuenta con un fondo de emergencia del patrimonio, es decir, este fondo sirve para dar una respuesta inmediata y eficaz ante un bien que está ante un peligro inminente que va a provocar su desaparición. Por emergencia, lo que define la UNESCO es cuando un Estado no es capaz de, por sus propios medios, de salir adelante tras una catástrofe, un desastre natural, conflictos armados, epidemias o cualquier otro fenómeno natural o provocado por el hombre, que tiene consecuencias graves para la conservación del patrimonio cultural. Y precisamente este fondo de emergencia es para poner en marcha ya acciones encaminadas a la protección de ese patrimonio. Por último, mucho del trabajo de la UNESCO es apoyar y estar al lado de las comunidades. Por eso hace una gran labor de concienciación y de enseñar, de educativo. El enfoque de la UNESCO se basa en la preparación, es decir, apoyar con recursos, realizar estas listas y también crear una serie de medidas preventivas, dar respuesta, ser capaz de ser un organismo que da respuesta para identificar bienes en peligro y priorizar recursos y apoyar ese proceso de recuperación. ¿Queréis conocer en qué se traduce todo esto en el continente africano? Bueno, pues en este sentido se han puesto en marcha diferentes proyectos para la salvaguarda del patrimonio de los países africanos. No nos vamos a extender mucho, vamos a nombrar 3, tanto del patrimonio material como del inmaterial. Uno de los más llamativos son
los palacios reales de Abomey en Benín, que ya en 1985 se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Y gracias a esa inscripción se llevaron a cabo una serie de medidas enfocadas a sacar a ese bien de la lista. Actualmente está en color amarillo, que significa que no está en riesgo inminente, pero hay que tener un ojo sobre este bien. Otro caso es el casco antiguo de Yené, dentro de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro desde 2016. Y esto es debido a conflictos bélicos. Además es un complejo impresionante, realizado en barro, lo que supone todo un reto para su conservación. Y en la línea de la conservación del patrimonio inmaterial, destacando algún ejemplo, está la danza espiritual Magwazindika de la comunidad Daida de Kenia, inscrita en el 2025, hace 2 días, en la lista del patrimonio cultural inmaterial, que requiere medidas urgentes para su conservación. Bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo. Música que inspira. Ya estáis escuchando uno de los temas más pegadizos no solo del continente africano, sino a nivel planetario. Y es que una vez que escuchéis esta canción no vais a dejar de tararearla en todo el día. Aquí tenemos a Aya Nakamura y su famosísimo tema Yaya, que si no lo conocéis os va a encantar. ¿Verdad, Teresa? Que ya te he pillado bailando. Pues sí, Cristina, es un tema fantástico. ¿Quieres conocer la biografía de Aya Nakamura? Es que nos viene genial porque estamos centrándonos en la región de Mali y ella precisamente es de allí. Gran coincidencia o no tanta, conociéndote, Teresa, mientras voy bailando. Pues es que Aya Daniako nació el 10 de mayo de 1995 en Bamako y esa juventud ha hecho que se diera a conocer a partir de las redes sociales, sobre todo si hablamos de Facebook y YouTube, donde antes de 2017 ya estaba presente. ¿Y cuál es su estilo musical? Pues se centra en el rhythm and blues, con pop urbano y afrobeat, pero teniendo en cuenta que sus influencias son tradicionales porque proviene de una familia griot, por lo que la música siempre le ha gustado y que es muy característico de esta artista. ¿Cuál fue su primer álbum? Journal Time, de 2017. Si lo piensas, es una artista muy asentada para no llevar tantos años en el mundo de la música. Pero es que el tema que escuchamos hoy, Ya, de 2018, ya con su segundo álbum, fue un auténtico hit, tanto que incluso firmará por la productora Warner. Canta mayoritariamente en francés. ¿A qué es debido? Pues a que su familia, cuando ella era muy pequeña, se trasladó a Francia, concretamente en una zona suburbana del norte de París. Pero su apellido no parece muy africano, yo diría que es más japonés. Acertaste, Cristina, porque el apellido de Nakamura hace honor al personaje de Héroes Hiro Nakamura. Este era uno de los personajes principales de la serie interpretada por Masi Oka. Háblame del tema de hoy, de Yaya, que me adelanto para deciros que esa palabra es el apodo de una persona no muy bien avenida. Pues está incluso en su segundo álbum denominado Nakamura, alcanzando los primeros puestos en África y consiguiendo el disco de diamante, siendo ella la primera artista femenina francesa en alcanzar este logro. El sencillo también fue número 1 de los listados de Países Bajos y se escuchó en las radios de Bélgica, Alemania, Portugal, Grecia y España. El tema habla de desamor, pero no de una manera romántica, pues Aya echa en cara los improperios y chismes, por decirlo así, que ha ido lanzando Sue sobre su persona.
con esta pegadiza canción Aya se venga del chico. Es un himno de empoderamiento femenino y una respuesta directa a los rumores y a la difamación. La artista, con un tono decidido, desafía y niega categóricamente estas afirmaciones, reafirmando su independencia y respeto. Y ahora, Cristina, ¿escuchamos el tema? Mira cómo subo el volumen. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est typé. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça, d'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Visita el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. Ven a visitarnos al Palacio de Santa Cruz de martes a sábado de 11 a 2 y de 4:30 a 7:30. Domingos de 11 a 2. ¡Te esperamos! Curiosidades africanas. En Curiosidades Africanas vamos a celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios comentando uno de los monumentos más importantes del continente africano, pero también a nivel mundial, la Mezquita de Djenné. ¿Acompañáis este viaje? Pues adelante. Aunque os quiero comentar que este texto se ha sacado del artículo titulado La Mezquita de Djenné, que nuestra directora del podcast, Cristina Bayo, escribió para la revista Umoja en su número 98. Quiero comentaros que el mundo de la arquitectura africana cuenta con una gran variedad de tipologías relacionadas con diferentes usos, como el doméstico o religioso, siempre adaptados a las zonas donde estén asentadas las poblaciones.
piedra, hierro, madera y materiales más actuales como el latón se aplican a las construcciones, siendo el barro uno de los más importantes y su uso se da tanto en construcciones sencillas como en grandes edificios como la espectacular Gran Mezquita de Djenné o de Komboro. La mezquita se ubica en el centro de la ciudad de Djenné, situada en el centro de la República de Mali, en el África Occidental, en el delta del río Níger. Es la edificación de barro más grande del mundo, realizada en una sola pieza, uno de los monumentos más conocidos de toda África y desde 1988 posee el título, junto con el casco antiguo de la ciudad, de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, además de haber entrado en el libro Guinness de los récords mundiales por su tamaño. Su historia se remonta a finales de los siglos XII y XIII después de Cristo y ha sufrido grandes modificaciones hasta llegar a su estado actual. La primera mezquita se levantó entre los años 1180 y 1330. Como nos apunta en 1620, el imán de la mezquita es Sadí, que señala que en el año 1180 el sultán Koikomboro, 26º gobernante de la ciudad, se convirtió al Islam, religión que se estaba extendiendo de manera imparable por el norte de África. Así decide derribar su palacio y levantar en su lugar el edificio religioso, hasta el año de su fundación en 1240. Los siglos pasan y la mezquita continúa su función religiosa, hasta que en el siglo XIX se funda el Imperio Mecina, con Amadou Hamadi Boubou o Sekou Amadou, que en 1834 decide destruir y dejar caer la mezquita por considerarla demasiado lujosa, por no reunir las características de simplicidad física y moral que él busca para su imperio. Por respeto, conservará las tumbas de los antiguos líderes locales. La segunda mezquita se construyó hacia el año 1896, inspirada, aunque no fielmente, en los planos conservados de la primera, pero con apariencia mucho más humilde. No tuvo mucha fortuna, pues fue demolida a los pocos años, para dar lugar a la actual, la tercera mezquita de Djenné. La edificación, creada en 1906 a 1909, es un símil de la primera, tanto en apariencia como en tamaño y forma. La financiación económica y la ayuda política de la obra vino dada por los franceses, que dominaban en ese momento gran parte del África Occidental. Llama la atención su aspecto exterior, muy luso y con formas redondeadas, muy distinto al de los inicios del siglo XX, como se observan en las antiguas fotografías conservadas, observando que eran mucho más angulosos. El cambio responde a la erosión ambiental y a la endeblez de los materiales utilizados, como son el barro cocido al sol, ladrillo, arena y yeso. El yeso se emplea para revestir los muros de barro con una capa de este material que cada año se adecenta con nuevas capas para evitar su deterioro. Capa tras capa se va creando esta curiosa forma ondulada. La profundidad del muro, con un grosor entre 0,4 o 0,6 metros, va aumentando de manera pequeña y constante cada año. Las vigas de madera que aparecen en el exterior poseen un sentido utilitario más que estético, pues por un lado ayudan a reducir los agrietamientos por los cambios drásticos de temperatura y humedad y por otro lado sirven de andamio. El edificio tiene 18 metros de altura y está construido sobre una plataforma cuadrada de 75 por 75 metros, que se eleva 3 metros sobre el nivel del mercado. Esta plataforma sirve para protegerla de las recurrentes inundaciones del río cercano a la mezquita. El muro exterior de la mezquita posee 18 contrafuertes y varios minaretes. La mitad de la mezquita es un patio abierto al aire y la otra está cubierta por una techumbre bajo la que se encuentra la zona de rezo. Apoyada por un total de 90 pilares de madera que atraviesan su interior, posee numerosos respiraderos con tapas cerámicas que se pueden quitar y poner para que se produzca la ventilación en el interior. El muro de oración o qibla aparece lógicamente orientado hacia la Meca, hacia el este. Su significado cultural es muy interesante.
Es un edificio religioso, sí, pero también comunitario. Por ello, la población entera de Déjeuner toma un papel activo en su mantenimiento. Cada año se realiza una fiesta con el objetivo de reparar el daño que haya podido soportar. Los muchachos más jóvenes realizan la mezcla del yeso para recubrir las paredes. La parte femenina se encarga de llevar el agua por la mezcla y otros jóvenes la transportan en calderos. El enyesado es realizado por los hombres adultos, que se suben a las vigas de madera, acompañados también de escaleras exentas de madera de palma. Los integrantes del gremio de arquitectos de Déjeuner dirigen el trabajo, mientras que los más ancianos, que ya han trabajado durante su vida en el recubrimiento, se sientan en un lugar de honor para observar el acontecimiento. Cuando la gran mezquita de Déjeuner ha sido equipada con un sistema de megafonía, los ciudadanos se han resistido a otras modernizaciones del edificio. Hay que recordar que la mezquita se cerró a los no musulmanes después de que se realizaran unas fotos para la revista de moda Vogue, donde modelos en bañador posaban en el interior sagrado, acto que fue considerado como una violación religiosa. La evolución arquitectónica de la gran mezquita de Déjeuner cada año se seguirá dando, gracias al sentido comunitario de su población, porque, como dice el refrán africano, el río se llena con adornos pequeños. Narraciones africanas. No son muchos, pero hemos rebuscado en los siglos de historia de la tradición oral africana para llegar a un cuento que habla sobre monumentos o conjunto de ellos. Y si además estamos hablando de Déjeuner, qué mejor manera que hablar de la fundación de la ciudad. ¿Verdad, Elías? Nuestro guía particular. Gracias, Cristina. La narración de este mes me encanta porque es muy distinta a todas las que normalmente contamos. Y sí, también en África se ha enseñado a través de cuentos y leyendas la aparición de las ciudades, que en muchos casos podríamos decir que son consideradas como santas o poseen un origen mítico e incluso sobrenatural. Y este es el caso de Déjeuner. ¿Y cuál es la historia a grandes rasgos? Pues que en la construcción de Déjeuner no es la intervención divina lo que la hace posible, sino el sacrificio a los espíritus. Lo que se quiere incidir en la narración es que estos espíritus están por encima de los buenos propósitos y que son ellos los que en realidad influyen o intervienen en decisiones humanas. ¿Se puede datar este cuento? Imposible comentarlo con certeza, Cristina. Recuerda que no hay documentos escritos al respecto, por lo que tendríamos que buscarlos en los yacimientos arqueológicos más antiguos, y estos se remontan al siglo III a.C., por lo que quizás vaya por ahí la historia, nunca mejor dicho. Vale, entendido. Pues creo que no hago más esperar a los oyentes, porque van a escuchar una historia corta, pero muy interesante. Aquí comienza el origen de la ciudad de Déjeuner. Al principio, el territorio de la ciudad de Déjeuner se componía de 7 islotes desiertos, donde las poblaciones locales querían construir una aldea. Sin embargo, había que esperar una señal de los genios del lugar con sus auspicios favorables. Esta señal fue proporcionada por el vuelo de un cuervo y la aldea fue construida en 3 años. Los habitantes, sin embargo, no conseguían terminar la pared de la muralla. Tan pronto como construían una parte, se desplomaba. Entonces decidieron ofrecer un sacrificio propiciatorio.
y su elección recayó sobre una joven virgen Bozo, uno de los principales grupos étnicos de la zona, hija de un amigo del jefe de la aldea. Fue emparedada viva en el muro que corresponde a la puerta llamada Fonucatamé. El jefe de la aldea era un marca que se llamaba Yenneberé y fue él quien dio su nombre a la nueva aldea. Pues hasta aquí el programa de este mes dedicado, recordad, al Día Internacional de los Monumentos y Sitios, en el que hemos querido dar respuesta a la emergencia ante un patrimonio africano cada vez más abandonado por dejadez, conflictos y desastres naturales. Pero también hemos querido dar visibilidad al trabajo de conservación, a la capacidad de respuesta para proteger este patrimonio monumental ante los momentos de crisis. Y es que hay que tener en cuenta que tanto los edificios emblemáticos como los paisajes culturales reflejan las historias, las tradiciones y los valores de cada comunidad y constituyen un legado que trasciende generaciones y que hay que cuidar sí o sí. Como siempre, queremos dar las gracias a todo el equipo que ha participado en este programa, pues sería imposible que el proyecto saliera adelante sin ellos, así como a Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid y a la Comunidad Permanente Millán Santos. Y a vosotros y vosotras, oyentes, el abrazo es el más grande. Y desde aquí nos despedimos hasta el mes que viene y recordad que visitando nuestros monumentos y sitios estamos contribuyendo a su conservación, siempre y cuando se trate como se merece, es decir, con cuidado. Pensad que se han aguantado generaciones y generaciones, que no seamos nosotros los que seamos la última persona que vean y pisen los cientos y miles de años de historia que llevan a sus espaldas. Mil gracias, oyentes. Hasta la próxima. Nos escuchamos en África Inspira. África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. Con Cristina Valle.